La reciente compulsa de copias enviada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral, CNE, y a la Comisión de Acusaciones ha encendido nuevamente las alarmas en torno a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El documento, de 10 páginas y bajo la ponencia del magistrado Misal Rodríguez, contiene una conclusión que podría tener profundas repercusiones políticas y judiciales. La Corte considera que la campaña Petro presidente habría falseado sus gastos reales con el propósito de no sobrepasar los topes de financiación establecidos por la autoridad electoral. Tras más de 2 años de indagaciones sobre 20 congresistas, la Sala encontró indicios que apuntan a posibles irregularidades en la manera en que se reportaron los recursos utilizados durante el proceso electoral. De acuerdo con la compulsa de copias, los hallazgos se trasladaron a la Comisión de Acusaciones para que se adelante una investigación formal sobre el presidente Gustavo Petro y los responsables de su equipo de campaña. Según el documento, los magistrados concluyeron que la campaña habría incurrido en una omisión grave al no reportar en sus gastos un contrato de transporte aéreo con la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, SADI, valorado en 1.215.646.740 pesos, es decir, más de 1.200 millones de pesos. Esta operación, según la Corte, no se incluyó en los informes contables de la campaña presidencial, sino que se incorporó, de manera aparentemente irregular, dentro de los gastos correspondientes a la lista del pacto histórico al Senado. De esa forma, se habría intentado ocultar un monto que, de ser correctamente reportado, habría significado el sobrepaso de los topes de financiación permitidos por el CNE para la campaña de Gustavo Petro en la consulta interna del pacto histórico. Esta maniobra, de confirmarse, implicaría un intento deliberado de burlar los controles legales que rigen la transparencia y equidad electoral en Colombia. Los magistrados de la Corte Suprema resaltaron en su informe que los topes de campaña no son una formalidad contable, sino una garantía de igualdad entre los distintos candidatos y fuerzas políticas. Por ello, falsear los reportes de gastos no solo vulnera las normas electorales, sino que también pone en riesgo la legitimidad del proceso democrático. En este sentido, la Corte enfatizó que los hallazgos obtenidos ameritan la intervención de las autoridades competentes, dado que el caso involucra directamente al actual jefe de Estado, cuya condición lo hace aforado constitucionalmente, razón por la cual el expediente fue remitido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El documento también menciona que el contrato con la Sociedad Aérea de Ibagué habría sido utilizado para financiar vuelos y desplazamientos del entonces candidato Petro durante la campaña, un gasto que, de acuerdo con las normas vigentes, debía figurar en los reportes financieros del Comité de Campaña Presidencial y no en los de la lista legislativa. La supuesta alteración contable, según la Sala de Instrucción, habría tenido como propósito presentar una contabilidad que aparentara respetar los límites de financiación, cuando en realidad el monto total invertido en la campaña habría superado los topes permitidos. La diferencia entre lo reportado oficialmente y los gastos reales podría, según los investigadores, implicar un fraude a la autoridad electoral. Cabe recordar que esta investigación se inició luego de que distintas denuncias públicas señalaran posibles inconsistencias en los reportes financieros del pacto histórico. Durante más de 2 años, la Corte Suprema recopiló información, examinó contratos, revisó informes de la campaña y tomó declaraciones de testigos y contadores involucrados. El resultado de ese largo proceso es el informe que ahora se convierte en la base de un nuevo capítulo judicial para el mandatario colombiano. Según fuentes cercanas al alto tribunal, los hallazgos no se limitan al contrato con SAI, sino que podrían involucrar otras operaciones menores que también fueron reportadas de manera cuestionable. La compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación busca determinar si se cometieron delitos penales relacionados con falsedad en documento privado, fraude procesal o violación de los topes de financiación electoral, todos tipificados en la legislación colombiana como faltas graves. En cuanto al CNE, la remisión se hace con el fin de que ese organismo estudie las posibles sanciones administrativas que puedan derivarse de las irregularidades contables detectadas. Sin embargo, el peso político del documento se concentra en la Comisión de Acusaciones, que es la instancia encargada de investigar al presidente de la República y determinar si existe mérito para abrir un proceso formal en su contra. El magistrado Misal Rodríguez, ponente del informe, habría señalado que las pruebas recaudadas demuestran una conducta sistemática para alterar la verdadera dimensión de los gastos. En los anexos se incluyen facturas, extractos bancarios y declaraciones de los responsables financieros de la campaña, entre ellos el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fungió como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022. Precisamente Roa ya había sido mencionado en otras investigaciones del CNE relacionadas con el mismo tema, y ahora vuelve a quedar en el centro del debate tras la nueva compulsa enviada por la Corte Suprema. En anteriores declaraciones,
el presidente Petro ha negado cualquier tipo de irregularidad en su campaña y ha defendido la transparencia de su equipo. Sin embargo, las conclusiones de la Corte representan un nuevo desafío para su gobierno, pues reabren el debate sobre la financiación de la campaña que lo llevó al poder y plantean interrogantes sobre la actuación de sus colaboradores más cercanos. Algunos analistas consideran que esta investigación podría tener repercusiones no solo judiciales, sino también políticas, ya que llega en un momento en el que el gobierno enfrenta un desgaste considerable y críticas por distintos frentes. La comisión de acusaciones, históricamente cuestionada por su lentitud y falta de resultados en procesos contra altos funcionarios, tendrá ahora la responsabilidad de analizar la documentación enviada por la Corte Suprema y definir si existe mérito para abrir una investigación formal. Si la comisión encuentra indicios suficientes, podría remitir el caso a la plenaria de la Cámara de Representantes y, eventualmente, al Senado, lo que abriría un escenario político complejo para el jefe de Estado. No obstante, si la comisión concluye que no hay mérito, el caso podría archivarse, aunque la presión mediática y ciudadana difícilmente permitiría que el tema se diluya sin consecuencias. El trasfondo de este caso revela la importancia del control del dinero en las campañas políticas y el desafío que enfrentan las autoridades para garantizar que los recursos utilizados en la contienda electoral sean transparentes y legales. En Colombia, los topes de financiación tienen como objetivo evitar que el poder económico distorsione la competencia democrática, impidiendo que los candidatos con mayores recursos tengan ventajas injustas frente a los demás. La presunta manipulación de los informes financieros de la campaña de Petro, de confirmarse, sería una señal preocupante sobre el uso de mecanismos contables para eludir la fiscalización pública. Distintos sectores de la oposición han reaccionado con vehemencia a la compulsa de copias. Algunos líderes políticos han solicitado que la investigación se adelante con celeridad y sin interferencias, argumentando que la transparencia electoral es un pilar de la democracia. Otros han advertido que cualquier intento de desestimar las conclusiones de la Corte podría interpretarse como un intento de encubrimiento. Por su parte, en el oficialismo se ha insistido en que el informe de la Corte no constituye una condena, sino una etapa preliminar de investigación, y que el presidente Petro debe tener todas las garantías procesales antes de que se emitan juicios definitivos. La Fiscalía, por su parte, deberá determinar si los hechos descritos configuran delitos comunes que puedan ser investigados de manera independiente a la condición de aforado del mandatario. En ese caso, podrían abrirse investigaciones contra otros miembros del comité de campaña, especialmente contra quienes participaron en la administración de los recursos. En el documento remitido por la Corte se mencionan los nombres de varios congresistas del pacto histórico que habrían tenido conocimiento de los movimientos financieros cuestionados, lo cual amplía el alcance del caso más allá del propio presidente. No se trata de un asunto menor. Si se demuestra que la campaña de Petro presidente falseó sus reportes financieros, las consecuencias podrían ser significativas tanto en el ámbito jurídico como en el político. El CNE podría imponer sanciones que incluyan multas millonarias o incluso la pérdida de la personería jurídica de la coalición política involucrada. Además, un eventual pronunciamiento de la Comisión de Acusaciones podría derivar en un proceso de responsabilidad política contra el mandatario, un escenario que, aunque improbable en términos de destitución, sí podría tener un alto costo para la gobernabilidad del país. A lo largo de los últimos meses, el tema del financiamiento electoral ha adquirido especial relevancia en Colombia. Varios casos recientes han mostrado cómo distintas campañas han recurrido a mecanismos complejos para disimular gastos o recibir aportes de manera irregular. En ese contexto, la compulsa de copias contra la campaña de Petro se inserta en una tendencia más amplia de escrutinio sobre la transparencia de los procesos electorales. Las instituciones, presionadas por la opinión pública, se ven obligadas a actuar con mayor rigor frente a cualquier señal de manipulación contable o abuso de los límites legales. Lo cierto es que, mientras la Comisión de Acusaciones evalúa la documentación y define el curso de acción, el impacto político de este caso ya es innegable. Los medios de comunicación han dado amplia difusión al informe de la Corte, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde defensores y detractores del presidente debaten sobre la veracidad de las acusaciones. Cada nuevo detalle que surge alimenta la polarización que caracteriza al panorama político colombiano, dividiendo a la ciudadanía entre quienes creen que se trata de una persecución judicial y quienes consideran que finalmente se está aplicando la ley con equidad. El papel del magistrado Misal Rodríguez también ha sido objeto de análisis. Algunos sectores lo han elogiado por su independencia y rigor técnico, mientras que otros lo acusan de tener motivaciones políticas. Sin embargo, el documento de la Corte es contundente en cuanto a las evidencias documentales que sustentan sus conclusiones. De acuerdo con el texto, no se trata de simples errores administrativos, sino de un patrón de ocultamiento contable diseñado para mantener las cifras dentro de los límites permitidos.
Esa caracterización hace que el caso adquiera una connotación de mayor gravedad, pues implica una presunta manipulación deliberada y no un error involuntario. Por ahora, el futuro de esta investigación dependerá de la capacidad de las instituciones para actuar con independencia y transparencia. La ciudadanía observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos, consciente de que la credibilidad del sistema político está en juego. En un país marcado por escándalos de corrupción y desconfianza hacia las instituciones, la manera en que se maneje este caso podría convertirse en un precedente importante para el control de las campañas electorales futuras. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro continúa con su agenda gubernamental, evitando pronunciarse en detalle sobre la decisión de la Corte Suprema. Sus allegados han señalado que el mandatario considera que el proceso debe seguir su curso normal y que confía en que la verdad saldrá a la luz. Sin embargo, en los círculos políticos se reconoce que la compulsa de copias llega en un momento delicado, cuando el gobierno enfrenta una fuerte oposición y una coyuntura económica y social compleja. Por ello, cualquier cuestionamiento sobre la legitimidad de su elección puede tener efectos desestabilizadores. La investigación, en cualquier caso, no será rápida. La comisión de acusaciones suele tomarse meses o incluso años para avanzar en procesos de esta naturaleza. No obstante, la presión de la opinión pública y la atención mediática podrían acelerar el trámite. Los próximos pasos serán cruciales para determinar si las conclusiones de la Corte Suprema se traducen en acciones judiciales concretas o si, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el caso termina diluyéndose en la burocracia parlamentaria, sea cual sea el desenlace. Lo cierto es que este episodio reabre el debate sobre la ética y la transparencia en la financiación de las campañas políticas en Colombia. La confianza ciudadana en las instituciones depende, en gran medida, de la capacidad del sistema para sancionar los abusos y garantizar que las reglas del juego democrático se respeten por igual, sin importar el poder o la posición del implicado. El informe de la Corte Suprema representa, en ese sentido, un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y auditoría electoral, para que ningún candidato o movimiento pueda manipular la información financiera sin consecuencias. Si quieres mantenerte informado sobre este y otros temas que marcan el rumbo político de Colombia y el mundo, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario. Tu opinión es importante para seguir construyendo un espacio de análisis libre y crítico sobre los hechos que están transformando nuestra realidad. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.